Hola, ¿qué tal, Martín y equipo? Gracias por el llamado. Buen día, Bien. doctor. Doctor, a ver, lo citamos a Daniel Osvaldo porque es el caso que ha cobrado renombre, ¿no? Más allá de su exposición como, tenía una banda de rock, jugador de fútbol, es una persona conocida. Es una situación de la cual la sociedad no es ajena y que está atravesando a las diferentes clases sociales, ¿no? Depresión y adicciones. Doctor, la primera pregunta es, ¿son síntomas de un mismo problema? ¿Son problemas en sí mismos que pueden desencadenar uno al otro? ¿Cómo se interpreta esta situación? Bueno, sí, agradezco la pregunta porque es algo que circula en forma errónea por lo general. Lo que tenemos en general en el imaginario que las adicciones y las problemáticas de salud mental son cosas diferentes, cuando en realidad son las adicciones son problemas de salud mental y siempre tiene que haber un cuadro previo. Es decir, en ese caso, y yo creo que es una de las cosas más importantes que dijo Daniel Osvaldo, es que la depresión lo llevó a consumir. Uh-huh. Y eso es lo que pasa casi siempre. Podemos tener una psicosis, podemos tener una depresión, podemos tener, cualquier cuadro clínico de salud mental puede o no llevar a los consumos. Porque hay una idea de que son cosas diferentes, que las adicciones son elecciones de vagos, delincuentes, de gente mala que empieza a consumir porque se le dio la gana, le eligió, lo que sea, y después se produce el cuadro psicopatológico, cuando es al revés. Sabemos que existen muchísimas sustancias. Algunas personas las eligen y otras no. Algunas personas las consumen, y esto, que no quede como que es algo inocuo, digamos, ¿no? Pero algunas las personas las consumen sin problema y otras llegan a los consumos problemáticos, como es el caso que tenemos ahora. Claro. Doctor, a mí me parece muy interesante cuando hablamos de cuestiones de adicción, porque inclusive hay adicciones que quizás hasta son toleradas por la sociedad, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, la del tabaco, que es una adicción que causa muchas muertes, que quizás no genera tantos daños en salud mental, usted me dirá si me equivoco o no. Y después tenemos otra que sí, es un poco también grave, que es la adicción al alcohol, pero son drogas permitidas, por decirlo de alguna manera. Sí, acá, tendríamos que hablar durante semanas acerca de esto, pero hay como una permisividad o algo como tomado como normal, justamente esto, el tema del tabaco, el tema del alcohol, el tema del juego o de las adicciones a los dispositivos electrónicos, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos las drogas ilegales, ¿no? Que esto es, como favorecido, digamos, ¿no? Como consecuencia de que nosotros tenemos la peor ley de drogas del mundo, digamos, ¿no? Que considera a las personas que consumen drogas ilegales como delincuentes. Esto es así. Ustedes saben que si alguien va por la calle y tiene, aunque no lo esté mostrando, no lo esté usando, una sustancia prohibida, ya se le genera una causa penal y tiene que llevar a cabo un juicio y puede llegar a tener una pena de cárcel. Claro. En cambio las otras, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, están generando dinero, también se publicitan, y eso hace que un doble mensaje a la sociedad. Claro. Es como que hay drogas que son malas y otras que no lo son, ¿no? Cuando en realidad sabemos que el principal problema de salud que tenemos en el mundo es por el consumo de alcohol, de psicofármacos y el tabaco.
digamos. Claro. Esto es así. Y pareciera que fuera lo otro, ¿no? Doctor, Drogas lo escucho con atención y no podía evitar pensar, en su opinión, ¿habría que despenalizar el consumo? Obviamente el tráfico ilegal es un delito en todo el mundo, hay que combatirlo, pero ¿habría que despenalizar el consumo y enfocarnos más a combatir las adicciones en lugar de combatirlo desde un delito penal? Totalmente. Es totalmente arbitrario tomar, digamos, que nuestra ley diga que el que consume es un delincuente y tenga que afrontar un juicio. Fíjese, ¿no? Es como poner en el centro a la sustancia, cuando en realidad son cosas que le pasan a las personas. Un consumo problemático es un problema de salud mental que, digamos, que a pesar de que la sociedad piense que es algo que eligen los vagos, las personas malas, los delincuentes, es un problema de salud mental. Y la verdad que debería cambiarse eso. La ley tendría que despenalizar. No estoy hablando de legalizar nada. Estoy hablando de despenalizar. Es decir, aquel que tiene un problema de consumo, que sea considerado una persona que tiene una enfermedad, simplemente como eso. Porque si nos centramos en las sustancias, podríamos hacer también la comparación con el hipertenso, donde la sal es un veneno, o el diabético, donde el azúcar también. Entonces, es como que de alguna manera se está abordando mal la problemática, y cuando en realidad es un problema de salud, y lo que se debería poner el acento es en la prevención, en la asistencia, en generar más lugares para atención. Esto es lo que tenemos que hacer. Doctor, en el caso... Doctor, le quería consultar. En el caso que tengo un amigo que está con consumos problemáticos, por ejemplo, hay dos opciones. Hay uno que pide ayuda evidente, como lo hizo Osvaldo, por ejemplo, y hay otros por ahí que no lo hacen y que se ven que están ahí encerrados en ese consumo. ¿Cómo se los ayuda cuando no piden ayuda y cómo se los ayuda cuando uno los ve mal y ven estos casos como Osvaldo, que evidentemente a viva voz dijo: mira, tengo este problema y necesito esta ayuda? Bueno, lo que quiero decir es que, a pesar de lo que se piensa, la mayoría de las personas que llegan a un punto determinado de consumo y tienen malestar, piden ayuda. Se tiene la idea de que son personas que nunca, digamos, van a pedir ayuda. La mayoría lo pide. Para el caso que estás comentando de personas que no piden ayuda, se las está dejando solas a las familias. Realmente se las está dejando solas porque, claro, no saben qué hacer, cuando en realidad nuestra Ley Nacional de Salud Mental lo que dice es que debería haber equipos territoriales, entre otras cosas. La atención primaria de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que debería haber equipos de salud mental recorriendo los barrios, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí esos equipos van a tener llegada a esas familias que tienen problemas y los pueden ayudar. Porque, vamos a decir una cosa, dentro del área de salud mental, las personas que más rechazadas son del sistema de salud son las personas que tienen problemas de consumo. Yo les apostaría a que vayan, intenten y traten de pedir un turno en un hospital general, para un problema de consumo. Es difícil que lo vayan a conseguir. Que vayan a una guardia a ver si una persona que está en situación de riesgo por un tema de consumo o de salud mental llega a conseguir que lo internen en un hospital general. Eso hoy prácticamente es imposible, salvo en algunas provincias que se está haciendo algo en relación a esto, pero en general es algo que se las deja a las familias solas. Y después, claro, lo que tenemos es las familias que creen que la ley de salud mental es la culpable de lo que le pasa, cuando en realidad es el incumplimiento de la ley de salud mental, que entre otras cosas lo que dice
es que las adicciones son problemas de salud mental, deben ser tratadas igual que las otras problemáticas de salud mental, y que debe haber equipos que trabajen en todos los hospitales generales, en todos los centros de salud, tanto públicos como privados. Y esto muy pocas veces se sabe, las autoridades muchas veces o no saben, o no prestan atención, o no les interesa, pero esto, a 13 años de la ley de salud mental, todavía hay muchísimo por hacer, y la verdad que es algo que en algún momento debería la sociedad conocerlo para poder denunciarlo, ¿no? Doctor, le vuelvo un tema que mencionó y que la verdad que no hemos profundizado mucho, me refiero a como sociedad, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación. A ver, están las adicciones a las drogas, que creo que es un tema que se está hablando mucho, por suerte, se está desarrollando mucho, pero hay otro tema que es mucho más moderno, si se quiere, que usted lo mencionó, la adicción a los aparatos tecnológicos. ¿Pueden ser desencadenantes de patologías como la depresión, por ejemplo, o desencadenar a otras adicciones vinculadas justamente con lo que estamos hablando, ¿no? Con las drogas y demás? Sí, en relación a eso va lo mismo que para las adicciones a drogas. Digamos, hay personas que van a usar los aparatos electrónicos, que van a usar internet, que van a y que no van a convertirse nunca en consumidores problemáticos. Sí. Y otros que sí. Eso no es que la adicción va a desencadenar una problemática de salud mental, es al revés, es por lo contrario. Es decir, una persona que tiene problemas de salud mental va a quedar, no todos tampoco, ¿no? Pero enganchados en ese circuito de adicción que después va a empeorar su cuadro. Es decir, vamos a suponer, una persona con adicción, por ejemplo, como dijo Osvaldo, lo que va, muchas veces una de las salidas para salir de eso son las adicciones. Pasa lo mismo con los dispositivos electrónicos, con internet, con todo esto que tiene que ver con el mundo virtual, y lo que va a hacer es, por supuesto, empeorar su cuadro, y va a entrar en un círculo que bueno, uno va a tener que tratar todo en su conjunto, pero en realidad vamos a poner un ejemplo, ¿no? No hay que poner ni las drogas, ni los dispositivos, ni nada como causante de nada, digamos, ¿no? Son una consecuencia de un malestar previo que los va a llevar, cada uno elige una salida diferente. Claro. Y bueno, esto puede llegar a ser así. Inclusive, fíjense que hay consumos problemáticos de sustancias que son necesarias para la salud, para la vida, por ejemplo la comida. Hay personas que tienen un problema con la comida, y ahí surge la bulimia, la anorexia, la obesidad, y bueno, un montón de otras problemáticas, con algo que es, inclusive también sin sustancias. Tenemos adicción al trabajo, a las compras, al juego. Sí, es decir, que si nos centramos en eso, o en esa conducta en sí, o si nos centramos en la sustancia, vamos a perder de vista a la persona, que es la que tiene el problema y que de alguna manera lo llevó a tomar ese camino. Claro. Pero lo que necesitamos es entender qué le pasa a esa persona. Claro. Doctor, ¿hay algún síntoma de alerta temprana, por llamarlo de alguna manera, donde uno pueda me refiero cuando le pasa a uno mismo o cuando le pasa a un familiar, donde se pueda dar cuenta de que puede haber algún problema que es necesario atender? Sí, casi siempre, siempre lo que pasa es cambian las conductas. Claro. Es decir, la persona empieza a tener conductas diferentes a las que venía teniendo. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de sustancias, la adicción a internet, pero en general cambian la conducta. También según las sustancias que viene consumiendo, vamos a suponer que consuma sustancias, hay sustancias que te van a dejarlo despierto toda la noche, otros que lo va a tirar más que nada, como a tranquilizarse.
empiezan a cambiar las amistades, empieza a cambiar la rutina, por ahí empiezan a tener algún tipo de problema en el trabajo, en los estudios. Bueno, es como cualquier problemática de salud mental, que por supuesto siempre lo mejor es consultar. Por supuesto. Es tratar de hablar con esa persona y que consulte. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que, como decíamos antes, hay algunas problemáticas que son enfermedades que son vistas como elecciones erróneas de una persona y que son mal vistas en la sociedad. Claro. Entonces, eso lo que hace es que una persona, por más que quiera pedir ayuda, muchas veces lo oculte, y bueno, y en un momento, no digo que es tarde, porque siempre existe la solución, pero se llega a un momento en que la situación se hace mucho más difícil. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, porque este tipo de temas lo que hacen es que la sociedad se informe. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hablábamos con el doctor en psicología Alberto Trimboli.